La paz del Señor, adolescentes, es una alegría, un privilegio para nosotros poder estar aquí juntos, oyendo la voz del Señor, aprendiendo la palabra de Dios y creciendo delante del Señor. Nosotros vamos a comenzar clamando por el poder que hay en la sangre de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, nosotros queremos clamar por el poder que hay en la sangre de Jesús. Y en nombre de Jesús, nosotros queremos pedirte, oh Padre, que puedas en esta hora retirar de nuestro corazón, de nuestra mente, todo aquello que no viene de ti. Padre querido, para que podamos estar libertos para oír tu voz, Señor, y aprender de ti, Señor. Nosotros clamamos así por el poder que hay en la sangre de Jesús y en nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un loor de clamor al Señor. Perdóname, Señor. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Cómo es bueno poder estar libertos y sentir la presencia del Señor. Vamos a continuar alabando el nombre del Señor con el nombre Dios habló conmigo. Nosotros estamos orando de una manera especial por nuestras familias. Y en la clase pasada nosotros vimos el momento de la salida, lo que antecedió a la salida del pueblo de Egipto. Y vimos allá una plaga. Y vimos allí que hubo tinieblas intensas en la casa de los egipcios. Pero en la casa del pueblo del Señor, de los hebreos, había luz. En la casa del pueblo del Señor, los siervos podían percibir, podían verse unos a otros y tener comunión unos con otros. Y vimos que eso apuntaba para el tiempo que estamos viviendo hoy, el tiempo del breve, el tiempo de la breve vuelta del Señor Jesús. Y vimos allí que hubo una gran diferencia entre quien tenía al Señor y en quien no temía al Señor, en aquello que era santificado al Señor y aquello que no se santificaba al Señor. Y en nuestra clase hoy vamos a hablar sobre esa diferencia entre lo que es ser santo y lo que es ser profano.
Vamos a leer el texto que es la base de nuestra clase de hoy. Podemos leer juntos. Está en 1 Samuel 2:26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Para hablar de lo que es santo y profano, vamos a hablar de Samuel y sobre Ofni y Finés. La madre de Samuel se llamaba Ana y el padre de Samuel se llamaba Elcana. Ana y Elcana vivían en la montaña de Efraín, pero el templo, el tabernáculo, estaba en Silo. Entonces, cada año Ana y Elcana iban a Silo a adorar al Señor. Y allí estaba el sumo sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finés. En aquella época el pueblo de Israel era conducido por los sumos sacerdotes. Eran los sumos sacerdotes que juzgaban al pueblo, que oían la voz de Dios y traían la orientación al pueblo. Y también llevaban los pedidos del pueblo, los recados del pueblo al Señor. Y como Ana y Elcana, que eran los padres de Samuel, iban todos los años, en aquel año fueron a adorar al Señor y Ana fue al templo para orar al Señor, porque Ana era una mujer muy triste porque no tenía hijos. Ella fue al templo para colocar delante del Señor su aflicción. Y Ana se arrodilló allí y comenzó a hablar al Señor lo que era su dolor, su sufrimiento, porque ella sabía que el Dios de Israel era un Dios todopoderoso, era un Dios que podía alegrar su vida. Entonces Ana comenzó a colocar delante del Señor su petición y ella hizo un pacto con el Señor. Le dijo así: Señor, Dios de los ejércitos, si tú atiendes la aflicción de tu sierva y le dieres un hijo varón, yo lo entregaré a ti para que te sirva todos los días de su vida. En cuanto a Ana oraba, estaba tan afligida que ella no hablaba las palabras, no pronunciaba bien. Ana hablaba en su corazón. Entonces Elí estaba sentado en una silla cerca a un pilar del templo. Y entonces miraba esa situación de Ana. Entonces el profeta Elí, el sumo sacerdote, se aproxima hacia Ana y le dice, mujer, apártate del vino. Y ella le dijo, Señor, yo no he tomado bebida fuerte, no he bebido. Yo estoy dejando mi alma delante del Señor. Entonces Elí vio la situación de Ana y le dijo, así: el Dios de Israel te conceda, ve en paz. El Dios de Israel te conceda toda tu petición. Y aquí Ana dice la palabra que Ana ya no estaba más triste, porque la fe con que Ana se derramó delante del Señor y cómo Ana creyó que el Dios de los ejércitos de Israel Todopoderoso había oído su petición, la Biblia dice que el semblante de Ana ya no era triste. Entonces Ana va y vuelve a la región donde ellos vivían, que era en la montaña de Efraín, y ella se queda embarazada y tuvo un hijo, y le puso por nombre Samuel, porque Samuel quiere decir oído por Dios. Y Ana cuida de Samuel cuando él era muy chiquito, y ni bien él había sido destetado, Ana lo lleva a Samuel hasta Siloé para cumplir el voto que él había prometido al Señor, el compromiso que había hecho con el Señor. Y ella va hasta Siloé y lleva al niño aún siendo pequeñito. La palabra dice que era pequeñito todavía cuando fue llevado al templo para ser consagrado al Señor. Y Ana dijo así: Sumo sacerdote Elí, por este niño yo oraba y Dios me lo concedió, aquello que pedí. Yo vine para entregarlo, para que él sirva al Señor durante todos los días de su vida. Y así fue. Ana consagró a Samuel, cumplió su promesa y Ana hizo un cántico al Señor.
de tanta alegría que ella sentía, porque el Señor le había respondido la oración. Y Samuel entonces quedó allí en el templo con el sumo sacerdote Elí. Samuel ahora tendría una vida diferente. La vida de Samuel sería especial. Él sería un hombre grandemente honrado, tanto delante de los hombres como delante de Dios. Y el niño Samuel amó aquel llamado. Pero de una manera diferente estaban allí los hijos de Elí, que se llamaban Ofni y Finés. La palabra nos cuenta que Ofni y Finés eran muy desobedientes al Señor. Ofni y Finés, ellos tuvieron un privilegio de nacer en una tribu especial dentro del pueblo de Israel, que era la tribu de Leví. El Señor separó la tribu de Leví para que sirviesen en el templo del Señor. Ellos serían hombres que estarían cara a cara con Dios. Ellos serían aquellos que estarían oyendo durante toda su vida la voz de Dios. Pero Ofni y Finés hubieran sido honrados por Dios con esa vida de ser hijos del sumo sacerdote de Israel, de ser sacerdotes en Israel. Pero ellos, Ofni y Finés, no valoraron eso. ¿Saben qué dice la palabra? La palabra dice que Ofni y Finés no conocían al Señor. ¡Qué cosa terrible, adolescentes! Ellos nacieron dentro de la casa del Señor. Ellos fueron escogidos para conocer y vivir los misterios del Señor, pero no valoraron. Ellos hacían de cosas de manera muy errada. El pueblo iba hasta el templo, al tabernáculo, para hacer sus ofrendas de alabanza, ofrenda por el pecado. Y allí el pueblo tenía un deseo de llegar a Dios, pero Ofni y Finés impedían que el pueblo se acercase a Dios. Por ejemplo, un ejemplo era que toda la ofrenda que ellos necesitaban que las grasas sean quemadas, ellos tomaban esas grosuras, aquella ofrenda que era del Señor, y los tomaban para ellos. Y de esa manera ellos impedían que el pueblo llegue al Señor y también impedían una bendición para sus propias vidas. De manera tal que la palabra habla que el pueblo ya no iba a sacrificar al tabernáculo. ¡Qué cosa terrible! Pero la palabra nos habla que era grande el pecado de estos dos hombres. Ofni y Finés son un ejemplo de aquello que es profano, de aquello que es desobediente, de aquello que, aunque conociendo los preceptos del Señor, no obedecen la voz del Señor. Pero vean, queridos, Samuel también estaba allí. Y miren qué cosa interesante. Samuel estaba viendo todo lo malo que Ofni y Finés hacían. Pero Samuel, a pesar de ser niño y ver todo aquello malo a su alrededor, él no hacía las cosas erradas. Él obedecía aquello que él estaba aprendiendo delante del Señor, en la ley que el Señor había dejado. Samuel se despertaba y ministraba con amor, aprendiendo a hacer el sacrificio, las ofrendas, a cuidar con amor las cosas sagradas del Señor, aunque él estuviese viendo las cosas malas. Y un día Samuel estaba echado, ya listo para dormir, y Samuel oyó una voz que decía así: Samuel, Samuel. Y Samuel fue al cuarto de Elí, allá donde él estaba durmiendo, y le dijo así: Señor Elí, ¿me llamaste? Y él le dijo: no, ve a dormir. Eso pasó 3 veces. Fue cuando el profeta Elí entendió que era la voz del Señor. Y Elí le dijo a Samuel: ve, Samuel,
Pero si oyes otra vez la voz, tienes que decir, habla, Señor, porque tu siervo oye. Y Samuel era obediente, y así hizo. Samuel volvió a su cuarto y él oyó una vez más la voz del Señor llamando, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió con mucha alegría, habla, Señor, porque tu siervo oye. Queridos, hay algo maravilloso aquí. La palabra dice que entonces Dios vino y allí estuvo. El Señor estaba en el cuarto del siervo Samuel. Entonces todo aquel que estaban viviendo juntos con Samuel, Samuel tuvo un privilegio de tener la presencia del Señor al lado de él. Y vino el Señor y allí estuvo durante todos los días en la vida de Samuel. Samuel oyó la voz del Señor. Samuel tuvo intimidad con el Señor. Y Samuel fue un hombre honrado delante de los hombres y delante de Dios. Veamos entonces como el ejemplo que tuvimos de Samuel. Nuestros amigos, las personas a nuestro alrededor hacen cosas raras. Nosotros no vamos a hacer eso. La palabra dice, sed santos, porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Y Ofni y Finés, ¿cuál fue el fin de Ofni y Finés? Hubo una guerra y los filisteos vinieron contra el pueblo de Israel. Y cuando Ofni y Finés, desobedientes, profanos, fueron a la guerra, el resultado fue muerte, porque no tenían comunión con el Señor. Sin comunión con el Señor no hay cómo vencer, no hay poder para la batalla. Solo cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, en santificación, así como Samuel estaba, es que nosotros recibimos el poder del Señor para ser vencedores. Ustedes se acuerdan. Ofni y Finés no fueron vencedores. Ofni y Finés fueron muertos. Pero Samuel es para nosotros un ejemplo de santidad, de aquello que es ser santo, de aquello que es vivir en obediencia. Ciertamente Samuel veía las cosas malas que ellos hacían, pero él miró la ley del Señor, meditó y seguía aquello que el Señor estaba orientando para que él sea victorioso. Queridos, el Espíritu Santo, Él quiere limpiar nuestros corazones. Él quiere retirar todo aquello que pueda impedir que nosotros podamos tener una vida de santidad al Señor. Todo aquello que impide que nosotros estemos cerca del Señor para oír su voz. Entonces es necesario que ustedes se arrodillen en su cuarto, clamen al Señor. No solo en los momentos de dificultad, también en los momentos buenos. Señor, háblame más sobre ti. Hay que meditar en la palabra, buscar intimidad con el Señor para que podamos tener, a través de la palabra, oír, temer al Señor, ser santificado y ser vencedor. Nosotros vemos que el Señor nos dejó una promesa. Aquellos que obedecen y se santifican, cuando nosotros comenzamos a oír la palabra del Señor y amar al Señor, el Espíritu Santo, Él va poniendo en nuestro carácter el carácter de Cristo y vamos identificándonos con el Señor Jesús. Vámonos identificando como esposa santificada y adornada, porque un día nosotros oiremos nuestro nombre, ser llamados en las nubes. El Señor va a decir, ven, hijo amado, porque ya está listo el hogar que preparé para ti. Queridos, busquen la santidad del Señor para que ustedes sean vencedores. La paz del Señor.